Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Eh, ¿Hay alguien más? Se vale saludar, ¿eh? Hola, profe. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Bien? un frío acá, pero bueno. Bueno, pero estás en tu casa, peor estarías. No, en la calle. ¿Sabés qué, no? Salí a hacer un mandado hace un rato, es impresionante. Y los pelados más todavía. Más complicado aún. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos para arrancar? ¿Cómo lo ven? ¿Estamos? ¿Qué dicen? ¿Va a faltar alguien más? somos pocos hoy, pero 4 menos que siempre en realidad. Sí, es verdad, somos pocos. Solemos ser como 10, 11. Bueno, después preguntan por qué les va mal los exámenes. Cuéntenles. Bueno. Yo justo doy una especialización una vez al año y me tocaba hoy, terminaba 8:15, por eso no llegaba a sentarme entre las 8:30. Me parece que es la última clase. ¿Cómo tenemos el examen? El examen es el 23. El 23. Y el fin de semana, el viernes que viene, feriado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, es el último. El viernes que viene, 17. Feriado 17. Bueno, nosotros veníamos bastante bien. El asueto del viernes pasado nos complicó un poquito, pero yo creo que podemos ver todo hoy. Nos quedaría el módulo 8, la parte que tienen conmigo, que son los primeros 3 puntos, ¿sí? Que son puntos bastante breves, digamos. O que por lo menos Hay unos videos ahí en la plataforma que yo estuve mirando, durmiendo ahí en el campus. No me acuerdo de qué son. Hay 2 videos tuyos. ¿Sí? ¿Hay videos míos? Sí. Ah, de viejos, digamos. Y son de anteriores, pues no está actualizado bien, pero son de. En el primer parte de este cuatrimestre también había un par de videos. Yo estuve mirándolo. Ah, mirá, yo pensé que los habían anulado, los habían puesto en privado. Mirá, bueno. Bien, sí, son de la, ¿No? La otra vez estaba. claro, son de la pandemia, digamos, de la pandemia. Sí. Son cortitos de 20 minutos, 25 minutos. Sí, porque en ese momento que yo subía videos solo y si en esa época no hacíamos ni Zoom, solamente subíamos clases grabadas, entonces subía de 30 minutos para que no sea una cosa de un embole de estar mirando 30 minutos una pantalla. Así que trataba de ser medio Sí. breve. Ayer la profesora de obligaciones nos tuvo desde las 6:30 hasta las 9. Estaba Palacio ya en la clase esta de humanos. Y yo tenía una computadora con otra y la otra. Y yo largamos porque era una cosa. Y yo después me di cuenta, no podés estar tanto tiempo. No podés. No podés, ¿no? No está bueno el sistema, ¿no? Y con obligaciones. Esta materia es una materia más llevadera. De obligaciones que te vuelve loco. Entiendo, sí. Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a ver de la bolilla 8, del módulo 8, los primeros 3 puntos, ¿sí? Y arranca con derecho de circulación, que es un derecho de los que uno comúnmente ha denominado como derechos clásicos, ¿no? Un derecho civil clásico de la Constitución de 1853, es decir, ya en la Constitución de 1853 estaba reconocido en el artículo 14. Es interesante por cómo el derecho es reconocido, porque es reconocido. Vieron que yo siempre les planteo esto de que cuando el derecho vos lo ves de una faceta positiva, también tenés que verlo de la faceta negativa, es decir, yo tengo el derecho a hacer tal cosa,
significa que también tengo derecho a que tal cosa no querer hacerla, ¿se acuerdan? Lo dijimos, por ejemplo, con el derecho a asociarte, digamos. Si yo me puedo asociar es porque también puedo no asociarme a algo, etcétera, etcétera. El derecho de circulación está planteado en la Constitución Nacional como el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir. Es decir, tiene un desarrollo de cómo se podría dar esa circulación. ¿Bien? Con lo cual, vuelvo a esto, tengo el derecho de circular para un lado, tengo derecho, la faceta negativa de ese derecho de no hacerlo. Realmente es un derecho que es histórico en términos de que emerge de la Revolución Francesa, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es de los muy poquitos derechos que surgen de esa declaración. Uno de ellos era el derecho de circular. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué está englobado en ese derecho a circular? ¿La Los inmigración? piquetes no, digamos. No, pero ir a trabajar, volver. Sí, pero El libre comercio. es eso, ¿no? Es lo que estaba en juego es la monarquía francesa, una monarquía con una economía dirigida, rígida, supervisada, donde todo estaba controlado, hasta las profesiones. La palabra corporaciones viene de la época de que las profesiones estaban corporativizadas. Entonces, vos podías ser panadero, bueno, tenía que estar afiliado a la corporación, herrero, todo rígido. Aduanas interiores. ¿Bien? Entonces, ¿qué viene a hacer la Revolución Francesa? Viene a patear todo eso, genera una cantidad de derechos, pero que casualmente son todos derechos que tienen que ver con el libre cambio, la libertad de contratación, la libertad de circulación, la propiedad privada, el comercio. Básicamente, lo que viene a hacer la Revolución Francesa es generar una cantidad de derechos que después terminaremos conociendo como el libre mercado, la economía de mercado, pero que en definitiva es eso, son derechos que tienen que ver con el desarrollo de la libre contratación y la libre posibilidad de comercialización. Y en ese sentido es que se plantea la libertad de circulación. ¿Bien? No es muy extraño también que las grandes potencias, cuando hablan de la libertad de circulación, bueno, está desarrollándose ahora la Cumbre de las Américas, ¿no? Es una cumbre que históricamente plantea cuestiones de libertad de mercado y plantea cuestiones de libre circulación, no de personas, sino de mercaderías, o de servicios, o de prestación de servicios. Es un derecho que viene con una raigambre muy importante en ese sentido. Nosotros, por supuesto, que también lo aprovechamos en este otro sentido, ¿no? En el derecho también de la libre circulación de las personas. La Convención Americana también hace referencia a ese derecho. El artículo 22 de la Convención Americana hace referencia al derecho de circulación, hace referencia a la posibilidad de salir libremente. Dice algo interesante, la Convención Americana, dice que la reglamentación de ese derecho es una reglamentación por ley. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad yo les he mencionado que en las opiniones consultivas y posteriormente en fallos, la Corte Interamericana ha dicho que la restricción de un derecho tiene que ser por ley formal? Si recuerdan eso, tiene que ser por ley formal, cosa que no es necesario para reconocer un derecho. Por ejemplo, rectificación y respuesta. Que la Corte dijo, bueno, acá habla de ley, pero la ley soy yo, la sentencia, tomá. Te reconozco a través de una sentencia y es un reconocimiento legal. Pero cuando es una restricción de un derecho, tiene que ser por ley. Bueno, en ese sentido, el Pacto de San José de Costa Rica también dice, cuando se reglamenta este derecho de circulación, tiene que ser por ley. ¿Bien? Y después dice algunas cosas interesantes que tienen que ver más con una legislación propia del siglo XX, no como la nuestra de la Constitución del 53 con la legislación del siglo XIX, donde dice que nadie puede ser expulsado del territorio del que es nacional. Es decir, ahí hay un concepto de
la de Rambo, que te echan afuera del pueblo, ¿viste? Y te sacaban del pueblo y te dejaban afuera y tenías que irte caminando a otro lugar. Bueno, ese concepto de la expulsión del lugar del que sos originario, como una especie de sanción. Esa sanción como tal no existe. Vos en todo caso podés expulsar a un inmigrante porque le estás dando un estatus de posibilidad de habitar de un suelo del cual no es originario, y ese derecho que le estás reconociendo de forma internacional se lo podés revocar. Entonces la legislación te permite a una persona que comete un delito y es un inmigrante revocarle la estadía en la Argentina. Pero no podés expulsar a un nacional de su territorio. ¿Sí? Y en todo caso, con este ejemplo que yo puse de un inmigrante, de un extranjero, la Convención igualmente dice que el procedimiento debe estar mediado por la ley. O sea que tampoco puede ser la expulsión un mecanismo tomado arbitrariamente, pese a que la misma Convención reconozca que el Estado Nacional tiene la posibilidad de expulsar a extranjeros. Así todo lo tiene que hacer a través de un procedimiento legal. ¿Sí? Y ese procedimiento legal, va a decir la Convención Americana, tampoco puede convalidar expulsiones masivas, ¿no? Esa cuestión de la deportación masiva. ¿Por qué? Porque el concepto de la deportación masiva anula al individuo y la capacidad de argumentación y de defensa del individuo. Entonces, como debe estar mediatizado por la ley, la expulsión del extranjero debe ser de forma en hechos individuales, no en hechos en acciones colectivas. Bien. Y después, finalmente, dice una cosa que nosotros vimos en la Convención contra la Tortura. ¿Se acuerdan cuando vimos la Convención Internacional contra la Tortura? Nosotros dijimos, hay obligaciones que toma el Estado, a ver si lo recuerdan, hay obligaciones que toma el Estado que tiene que ver con no permitir, por un lado, juzgar hechos que incluso pudieron no haberse acontecido en el propio Estado. Por ejemplo, perseguir un hecho de tortura como obligación internacional, perseguir a una persona que cometió un hecho de tortura aunque no lo haya cometido en su propio Estado. Entonces es una particularidad. Pero otra particularidad que tenía que ver con la extradición. ¿Recuerdan de la Convención? Esa particularidad la vuelve a retomar la Convención Americana de Derechos Humanos en este punto, porque establece que nadie puede ser extraditado o echado del país hacia un lugar donde esté en riesgo su vida. La Convención contra la Tortura habla de que pueda ser torturado, pero la Convención Americana, en el mismo principio, dice, dentro del derecho de circulación está la responsabilidad de los estados de no expulsar a alguien a un estado en el cual corra riesgo su vida. Por ejemplo, muchos países no dan procesos de extradición a países donde haya penas de muerte y donde la persona que está siendo pedida esa extradición pueda ser condenada potencialmente a la pena de muerte. ¿Bien? Precisamente por este tipo de compromisos internacionales. Pero bueno, nosotros también vimos vimos estado de sitio. ¿Se acuerdan cuando vimos los los institutos de emergencia? Y ahí había como una vueltita a esto que yo digo de no extraditar a alguien, de un nacional no ser expulsado. ¿Qué pasaba en el estado de sitio? ¿Qué figura había novedosa? Solo para el estado de sitio, excepcional. Que el presidente los podía remover dentro del país, pero si ellos decidían salir del país, el presidente no podía hacer nada. O sea, ellos tenían la posibilidad, no me acuerdo cómo se lo llama, pero, Bien. pero que podían salir y nada, por decisión propia. Y si volvían, pasaba lo mismo, podían salir y entrar del país. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno recuerda? ¿Algún otro recuerda? ¿No?
Principio de opción o algo de opción. Algo Muy así. bien. Derecho de opción, algo así. El derecho de opción, Eso. que es, ahí justo había escrito, derecho de opción, que es precisamente esto, es la posibilidad, pero a elección de la persona, no la expulsión obligatoria del Estado como sanción. ¿Se entiende? Por eso la diferencia es la obligación de la persona que ante la excepcionalidad del estado de sitio, que es una facultad excepcional del presidente, y ante la posibilidad excepcional del presidente de arrestar a una persona, cosa que el presidente no puede hacer, aparece la figura excepcional del derecho de opción. ¿Bien? Que viene un poco a modificar esto que acabamos de decir recientemente, pero por toda esta excepcionalidad y porque además es una definición autónoma de la persona, que para evitarse el arresto por parte del presidente, pero como no hay un juez que lo detenga, hace uso del derecho de opción y inversamente acepta esta posibilidad de irse y de terminar siendo expulsado. ¿Sí? Hay otra figura también con respecto a esto del derecho de circulación, que también hace referencia a la circulación y también tiene que ver con una particularidad, que no es el derecho de opción, porque el derecho de opción es solamente cuando hablamos de estado de sitio, pero que también es una figura muy excepcional, que tiene que ver con la circulación. A ver si se les ocurre. Tiene que ver con la circulación. Generalmente son situaciones, prácticamente en su totalidad, son situaciones que están vinculadas con alguna cuestión de la política. De interés general, que tiene que ver con esto de la circulación también, del derecho de circulación, porque es una situación excepcional. Se me ocurre pensar ¿Un toque en de queda? Assange, No. ¿no? ¿Toque de queda? ¿O no? No, bueno, no, es una, digamos, una competencia dentro del estado de sitio, la posibilidad de que eso se implemente. Me decía, me recordaba a Julian Assange, que estaba, ¿se acuerdan en Inglaterra? ¿Qué era lo que él pedía a Ecuador? Asilo político. El asilo político, ¿no? Otra situación por la cual hay un trastocamiento a ese derecho de circulación a través de la figura del asilo político. ¿Bien? Donde la persona puede pedir el asilo político y eso puede delimitarlo, por ejemplo, a que no salga de la embajada, por ejemplo, ¿no? Si, salvo que pueda pasar a otro estatus, por ejemplo, el estatus de refugiado, donde ya hay otra protección internacional. Pero el asilo político es una figura muy incluso del concepto latinoamericano, que se ha implementado para evitar derramamientos de sangre en los distintos procesos de ruptura institucional que ha tenido Latinoamérica. Bien, nosotros actualmente tenemos una funcionaria de Ecuador en la Embajada Argentina que está pidiendo asilo político hace como 2 años, que está con su hija en la Embajada Argentina de Ecuador. Bien, porque había sido funcionaria de Correa y bueno, hay un proceso ahí bastante viciado que la quiere detener. Bueno, ahí tenemos una mirada sobre el derecho de circulación, ¿bien? Y nos plantea inmediatamente también, también, digamos, de un derecho que la Constitución también de 1853, pero que posteriormente con la reforma del 94 se especifica con mayor nivel de claridad, que es el derecho a la nacionalidad. ¿Bien? Nacionalidad y ciudadanía que nuestra Constitución lo utiliza indistintamente. Con lo cual, para nosotros, en términos constitucionales no vamos a producir una diferenciación ahí. ¿Sí? Porque la Constitución en algún momento habla de ciudadanos, en algún momento habla de nacionales, hasta llega a hablar de ciudadanos de las provincias, digamos.
no vamos a entrar en esa disquisición. Sí, en las formas de adquirir esa nacionalidad, porque obviamente ustedes saben que la nacionalidad te da un estatus distinto a los extranjeros. Para los extranjeros tenemos el artículo 20 de la Constitución Nacional. Para los nacionales tenés todos los demás, todas las demás figuras y derechos de la Constitución Nacional. Ahora, ¿quién va a ser nacional? ¿Quién va a ser considerado nacional? ¿Y cómo se adquiere esa nacionalidad? ¿Cómo creen ustedes la más obvia de todas para adquirir la nacionalidad argentina en este caso? ¿Nacimiento? Por nacimiento, claro, obviamente, ¿no? Quien nace en la República Argentina va a ser nacional de la República Argentina, va a ser argentino. ¿Sí? ¿Y qué otra forma? Cambio de ciudadanía. Por opción. Claro, por opción Por sería. opción. Por opción, ¿qué sería por opción? ¿Quién puede hacer por opción? Específicamente el término por opción estoy hablando, no de otra cosa. El que es hijo de un argentino y de un extranjero. Hijos de argentino, Ah. de un argentino, padre o madre, que haya nacido en el extranjero. ¿No? Porque el hijo de un argentino que nació en Argentina es argentino porque nació en Argentina. Entonces es la opción. ¿Y qué significa la opción? ¿Qué quiere decir opción? Elegir entre dos opciones. La opción es entre dos, está claro. Y entonces, ¿qué pasa con la otra? Optás entre la de país de nacimiento y la de los padres. ¿Puede ser? Bueno, pero por eso te digo, pero la palabra es opción. Se descarta una de las dos. Tiene que elegir una entre las dos. Claro. Lo aclaro a esto porque hay una confusión, porque como todo el mundo está tramitando la ciudadanía italiana, española, pero porque solamente para esos dos casos. Porque hay un convenio especial por la cuestión migratoria en la República Argentina. Pero si no, fuera de esos dos casos, la española y la italiana, no hay doble nacionalidad para la República Argentina. Por lo cual la opción, como la palabra indica, implica elegir una por otra. Entonces, cualquier integrante de un país limítrofe que quiera nacionalizarse argentino porque sus padres eran argentinos, o de un país, o de otro país que no sea España o Italia, tiene que hacer una opción de esa nacionalidad en beneficio de la Argentina, y así se puede naturalizar argentino. Entonces tenemos por nacimiento o por opción. Y esto se la conoce también como el principio ius solis, ¿no? Debajo del sol, o ius sanguini, por la sangre, ¿no? Por natural, por nacimiento, ius solis, por opción, ius sanguini, porque es por la sangre. ¿Por qué lo menciono? Porque hay países donde el principio rector no es el ius solis, sino es el ius sanguini, a diferencia de la Argentina. Generalmente tienen que ver con la capacidad de flujos migratorios. Países que tuvieron grandes flujos de emigración, de personas que emigraron de sus países, el principio de ius soli es muy importante, porque gran cantidad de la población que va a ser nacional de su país, va a ser población que nació fuera de su país. ¿Bien? Israel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o la misma Italia, ¿no? Ahora en otra situación, pero en la década del 50, una importantísima cantidad de quienes iban a ser nacionales tuyos nacieron fuera de tu patria. Con lo cual el principio de ius soli era de suma importancia. Porque eran personas que van a tener la nacionalidad italiana por la sangre de los padres, pero no porque hayan nacido en tu territorio. Y después de estas dos opciones tenemos una tercera, ¿cuál sería? Que no dijimos. Naturalizado. Claro. La naturalización es la del extranjero típico, digamos. No la del que tenía padres argentinos, sino la del extranjero típico. ¿Sí? Que bueno, que es el extranjero del artículo 20. Lisillano, ¿no? Es el que viene a la Argentina a vivir, vive como extranjero y después de estar viviendo acá, comienza el trámite de naturalización.
La Constitución habla de 2 años de residencia, ¿sí? Salvo que se puedan acreditar por saberes y haber dado virtudes al país, que se pueda acotar ese plazo, pero básicamente son 2 años, y es el trámite de obtener la carta de ciudadanía, que se la llama, que es una ley que regula el procedimiento de cómo se adquiere la nacionalización. ¿Bien? Y que sabemos que va a perder la otra. Va a adquirir la Argentina y va a perder la de origen. Y esa naturalización se realiza actualmente, sí. No, con Chile, por ejemplo, yo tengo compañeros de trabajo que son chilenos, que no pierden la nacionalidad, siguen siendo chilenos, tienen los dos documentos, o sea, el chileno y el argentino. Y gozan de los beneficios sociales, por ejemplo, de Chile, aportando para su jubilación allá y trabajando acá, aportando también para la jubilación de acá. Claro, tenés razón, porque yo me cebé porque vine de la adopción. Cuando es por naturalización, la adopción tenés que renunciar. Cuando es por naturalización, no tenés que renunciar, tenés que hacer el trámite de naturalización. Que les decía que es un proceso judicial. Es un proceso judicial que se realiza, si bien no tiene contradictor, sí tiene un seguimiento, digamos, del Ministerio Público, y se obtiene a través de esta carta de ciudadanía. No contencioso, sino administrativo, ¿no? ¿Sería? Judicial. 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 Acá en Mar del Plata, en el Juzgado Federal de acá de Independencia y Moreno, entre Moreno y Bolívar, ahí se tramita la ciudadanía, la carta de ciudadanía. ¿Sí? Y acá tenemos otra cuestión que también el derecho internacional ha reglamentado a lo largo del siglo XX. ¿Por qué? Porque el siglo XX comienza todo el desarrollo en la materia de derechos humanos y garantías, comienza en gran medida en términos internacionales con una figura, que es una figura donde las personas, por distintos movimientos de sus países de orígenes, que tenían que ver con desmembramiento de territorio, disolución de imperios, digo, Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro, ¿qué le pasaba a las personas? Algo que después se hace una película con Tom Hanks, La Terminal. Se quedan sin ciudadanía, sin nacionalidad, sin nación, ¿Cómo? se quedan sin Estado. Se quedan sin Estado. ¿Qué es lo que le pasa supuestamente en la película Tom Hanks, ¿no? Digamos, se disuelve porque hay una revolución, se parte el Estado. Él tenía el documento, el pasaporte con un nombre del Estado, y cuando se baja del avión, ese proceso revolucionario le ha dicho: dejamos de ser ese Estado, cosa que pasa en esa película, pero que en la actualidad hoy no ocurriría de esa forma. Y entonces, ¿en qué se convierte Tom Hanks? En una figura internacional. Una patria. Ahí está, el apatria, ¿no? Apatria, que es una persona que se queda sin patria, se queda sin nacionalidad. Bueno, eso que ocurrió fuertemente a comienzos del siglo XX, y que precisamente el sistema protectorio de derechos humanos, yo te diría que gran parte de la raigambre internacional protectoria es para proteger a los apátridas, es como lo primero que empieza a hacer el sistema internacional de derechos humanos, por fuera del sistema de guerra, ¿no? Del sistema de conflicto armado, sino en términos de derechos humanos, es precisamente esa reglamentación, es lo que no puede ocurrir. Es decir, no se puede dejar a una persona sin nacionalidad. Un Estado no puede dejar a una persona sin nacionalidad. Acá hay un caso de unos marineros rusos, estaba mirando Sí. un documental, que Mar del quedaron Plata. varados, en Mar del Plata, sí, Sí, que sí, quedaron varados cuando se disolvió la Unión de Repúblicas, la URSS, sí. y quedaron sin nacionalidad acá, varados en su barco, y algunos pudieron volver y otros no. Creo que son 2 que quedaron, uno en Mar del Plata y uno en el sur. Sí, ahí
en realidad hubo un problema netamente económico, porque el barco queda sin dependencia de ningún país, porque tenía bandera de la URSS. Y ningún Estado lo reclama, porque era más caro mandarlo en un proceso de fuerte disolución del Estado, ¿no? Entonces se quedan sin recursos económicos para pagarse el pasaje de avión y volverse. Es así, como vos lo contás. Fue una situación que ocurrió cuando cae el muro de Berlín y cuando empieza a disolverse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de hecho un bar que funcionó hasta recién, no sé si se cerró, lo que era Ramona, históricamente tenía gran parte de ese barco, porque uno de los marineros puso ese bar. Historias de un pueblo marplatense. Pero bueno, hoy ya no nos encontraríamos con esa figura de Tom Hanks, porque precisamente el sistema de responsabilidad internacional de los estados hace que la continuidad del Estado en términos de responsabilidad internacional también figura para el marco de protección de los documentos que había expresado. Entonces, hasta tanto ese documento se pueda cambiar, la persona tiene que poder mantener una nacionalidad, ¿no? Como le pasaba a Tom Hanks, que nadie lo reconocía. Bien. Y también con un parangón de ligazón con todo esto, nosotros tenemos ahí un último punto para ver, que tiene que ver con los derechos políticos, que les plantea también el módulo 8, ¿sí? ¿Alguna duda con esto que estamos viendo? Profe, en el artículo 22 de la CAD dice que, bueno, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, y después termina diciendo, de acuerdo con la legislación de cada estado. ¿Sería que un estado puede prohibir, digamos, recibir, sí? Ah, Sí, ok. claro, claro. El asilo sí, sí, el asilo es una... Por eso pensá esto. Yo les puse el ejemplo de Julian Assange, porque Julian Assange le da asilo político Correa. Correa, el correísmo pierde las elecciones y el presidente que, mejor dicho, no pierde las elecciones, gana con un candidato que después lo expulsa el correísmo de adentro de la fuerza política, y el presidente, que ahora no recuerdo el nombre porque no está más, ahora está Lasso, no me acuerdo cuál era el anterior, le revoca el asilo político y lo entrega a las autoridades. Es una facultad del Estado, o entregar o no asilo político. Un tal Lenin no sé cuánto, algo así, ese era, no me acuerdo, estoy medio confundido. Lenín Moreno, ¿eh? Lenín Moreno. Lenín Moreno. Le revoca el asilo político porque Ecuador tiene autonomía para eso. Le revoca el asilo político y lo entrega a las autoridades inglesas, que ahora lo acaban de entregar a las autoridades norteamericanas, ¿no? Así que sí, se puede. Bueno, sigo entonces. Bueno, derechos políticos. Esos derechos políticos uno lo reconoce como el derecho a elegir y a ser elegidos, ¿no? En sus dos vertientes, y la Constitución Nacional lo plasma a ese derecho recién en la reforma del 94, en el artículo 37, donde dice que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos. Bien, garantizando ese pleno ejercicio de derechos políticos, y hace referencia al sufragio, que es la forma de elegir, o en todo caso de ser elegido, como el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Igual, por esto de que una persona, un voto, todos votan lo mismo. Universal, porque todos los que están en el padrón, es decir, la universalidad es para el universo del padrón, ¿sí? Tenés que estar en el padrón para ser universal. Obviamente secreto y obligatorio, que es una particularidad distinta a la Convención Americana. La Convención Americana, cuando habla del sufragio, no dice que es obligatorio. Es una condición de nuestro país. ¿Bien? Que ya venía por ley de la ley Sáenz Peña. Pero que la verdad que el constituyente podría no haberlo puesto como una característica del sufragio, pero así todo decidió que el sufragio en la República Argentina siga siendo obligatorio.
esa obligatoriedad hace que el sufragio sea un derecho-deber en todo caso. No solamente un derecho político, sino que es un derecho-deber, porque a su vez tengo que votar obligatoriamente. Después uno puede decir, bueno, la sanción es insignificante, la multa nunca se terminó cobrando compulsivamente a nadie, bueno, puede ser, pero en definitiva hay una obligatoriedad. Bien, eso plantea el artículo 37 de la Constitución. Y el artículo 38, inmediatamente después, nos habla de los partidos políticos. Partidos políticos que tampoco eran mencionados en la reforma del 53. ¿Bien? Porque también hay que ser sinceros, no existía el concepto de partido político tal cual hoy lo conocemos. Y en esa definición de partidos políticos, la Constitución los va a considerar como instituciones fundamentales del sistema democrático. Esa consideración de institución fundamental del sistema democrático ha dado muchas interpretaciones porque la ley previa a la ley de la reforma del 94, ya era previa a esa reforma, establecía que la ley de la década del 80, pero anteriormente había otra ley que también decía lo mismo, establecía que los partidos políticos tienen el monopolio de la presentación para la competencia electoral. ¿Qué significa esto? Que una persona que no está afiliada a un partido político y no tiene la personería de ese partido político, no puede presentarse como candidato a unas elecciones. Esta ha sido discutido judicialmente, fue discutido en la década del 80 cuando la ley fue reformada, fue discutido en los 2000, siempre la Corte Suprema de Justicia ha considerado que, por más que la Constitución, que lo considera institución fundamental, no habla de monopolio para la competencia electoral, la posibilidad que ese concepto de institución fundamental sea interpretado como monopolio o no, es del legislador, ha dicho la Corte. Con lo cual, es el legislador el que dice, bueno, se puede competir electoralmente solamente con partido político o se puede competir electoralmente también sin partido político. Se entiende la diferencia de esto, ¿no? Es decir, un candidato que no tiene estructura política va solo de cuerpo gentil y va y se inscribe como candidato a un cargo ejecutivo. ¿Bien? Eso, o con un grupo para completar la lista, pero sin partido político. ¿Por qué nuestra ley ha aceptado el formato de considerar no solo institución fundamental, como dice la Constitución, sino que además que nadie se pueda presentar si no es por un partido político? Bueno, porque ha entendido que el partido político le da sustento ideológico a la candidatura, porque un partido político tiene que tener una plataforma electoral y una doctrina política, porque le da también, un partido político le da también una estructura de control interno. Ustedes saben que los partidos políticos tienen tribunales de disciplina, ¿sí? Porque los partidos políticos a su vez tienen un sistema de democracia interna de selección. Entonces hay competencia interna también en los partidos políticos que le dan un juego democrático previo a la candidatura electoral. Es decir, por todas estas condiciones, la Corte Suprema, en un caso muy viejo que se llamó el caso Ríos y después en un caso posterior, que es el caso Padilla del 2002, va a seguir reafirmando que es a través de los partidos políticos que se pueden hacer esas presentaciones. ¿Qué va a decir también la Constitución Nacional? Además de que los partidos políticos son instituciones fundamentales, va a decir que la creación y el ejercicio de esos partidos políticos, el ejercicio de sus actividades son libres. ¿Qué significa el concepto de libre? ¿Por qué el constituyente le introduce esa discusión de libre? Bueno, lo introduce por un antecedente, que es un antecedente de la justicia electoral de la República Argentina de la década del 60 contra el Partido Obrero. ¿Por qué? Porque
lo que hace la justicia electoral en la década, en 1963 específicamente, es bloquearle la personería para participar en elecciones al Partido Obrero por el contenido ideológico de su plataforma política. Y la Corte Suprema consideró que la constitución partidaria tiene que ser libre en tanto y en cuanto las reglas de disputa política se den dentro del sistema democrático. Es decir, un partido político no me importa que tenga una ideología determinada, yo Estado no me puedo involucrar en la ideología, solo me puedo involucrar si esa plataforma plantea una solución o una opción dentro del sistema democrático o no. Por ejemplo, va a ocurrir esa discusión nuevamente en el 2005, con un partido que se llamaba Nuevo Triunfo, de Biondini. Biondini es un personaje que sigue todavía con competencia electoral con otros armados políticos, porque la Corte le denegó la personería para competir. ¿Por qué le denegó la personería? Porque entre sus bases de creación del Partido Nuevo Triunfo, nazi pusieron ahí muy bien, tenía una defensa del sistema del nacionalsocialismo alemán, ¿no? Y En la entonces, en la última elección creo que también se lo negaron. me parece que compitió, ¿eh? En la última me parece que compitió. Vi yo algunas, me parece que llaman Nuevo Amanecer. Bueno, Sí, Nuevo Triunfo. pero sí, lo mismo, todo lo mismo, pero no, creo que también se lo... Y es más, incluso tenía un caso de malversación de fondos por las boletas y demás. Eso puede ser, porque lo que pasa muchas veces con esas figuras es el pedido de dinero y después, si vos no comprobás que lo invertiste para la impresión de las boletas, puede haber un caso de malversación. Pero lo interesante del concepto libre, que la Constitución pone específicamente en el artículo intencionalmente, es para disociar. Una cosa es el control que se puede tener de parte del Estado de si vos estás dentro del sistema democrático o no. Por ejemplo, el Nuevo Triunfo dijo no propende a la defensa del sistema democrático porque su base de sustentación está orientada y escrita y puesta es el nacionalsocialismo alemán, que terminó con un exterminio y un genocidio, pero no es el control ideológico de cuál va a ser tu posicionamiento político como fuerza política. ¿Bien? Por eso el concepto de libre es un concepto trascendente y por eso el constituyente lo vuelve a poner. ¿Sí? Bueno, después obviamente da cuenta del sostenimiento económico de las actividades, pero también del debido contralor sobre los partidos políticos, sobre los gastos que se puedan ahí generar. En un fallo bastante reciente, que no sé si recuerdan cuando a través de una presentación de Luis Barrio Nuevo se interviene el Partido Justicialista por un fallo de la jueza Servini de Cubría. Esto ocurre durante el gobierno de Mauricio Macri y eso genera una zozobra institucional importante porque no es un hecho menor que vos intervengas el principal partido de la oposición a través de una intervención judicial cuando no gobierna precisamente ese partido, sino gobierna el principal partido contrincante de ese partido. Digamos, es como si yo ahora con la justicia intervenga la estructura jurídica que sostiene a Juntos por el Cambio. Generaría una zozobra política porque obviamente es el que te puede disputar el poder en las próximas elecciones, incluso hacer un cambio de gobierno. Con lo cual doy cuenta de esto por lo delicado que es intervenir fuerzas políticas que luego tengan potencialidad electoral. Lula da Silva en Brasil, ¿no? Está la discusión de ficha limpia sí o ficha limpia no, no sé si lo han escuchado. Bueno, ¿cuál es el problema de esa discusión? Bueno, el problema de esa discusión
que un universo muy pequeño, llamado juez o jueza, pueda inhabilitar a una persona que tiene millones de votos. Y Latinoamérica tiene muchas experiencias de qué ha pasado cuando ha inhabilitado la expresión de millones de votos. Después son gobiernos buenos, gobiernos malos, ¿no? Esos vaivenes de la democracia. Pero inhabilitar figuras que tienen millones de votos detrás y voluntades no han sido buenas experiencias para el sistema democrático, porque en todo caso lo mejor es que los votos se expresen en la urna, ganen, pierdan, si ganaron y se hacen mal gobierno se van a su casa, y si no, se quedan un tiempo más, y así es el sistema básicamente de la democracia. En esa intervención, la Cámara Federal de Apelaciones revoca con durísimos términos esa intervención, pero además resalta, y por eso me lo traigo a colación, resalta algo que es importante, digamos, como criterio para pensar hasta dónde puede intervenir el Poder Judicial en la estructura de un partido político, que es el estándar que la Cámara Nacional Electoral ya había elaborado con anterioridad, pero lo vuelve a decir en el fallo de Servini encubrida del Partido Justicialista, que es el concepto de regularidad funcional. El principio de regularidad funcional obedece a que el partido político merece la mínima intervención de parte del Estado, y que el funcionamiento autónomo le da el sostén de la vida democrática. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos cuando hablamos del derecho de asociación, hablamos del principio de especialidad? Es decir, cada ámbito, cuando hablabas de seres humanos, hablabas del principio de legalidad. Bueno, acá hablamos del principio de regularidad funcional. El sistema judicial tiene que hacer lo mínimo indispensable para no entorpecer el normal funcionamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si se excede su intervención, lo que pone en riesgo es la posibilidad de la competencia electoral y lo que eso implica, la ausencia de representatividad en las futuras elecciones. Hoy que estamos discutiendo los procesos electorales y los mecanismos de elección, la regularidad funcional, en todo caso, lo que pone en riesgo es que las elecciones no terminen siendo representativas. Bien, por eso la Cámara Nacional Electoral revoca esa intervención, reitero, en duros términos, y retoma el concepto de regularidad funcional. Bien. Yo dije recién, acabamos de venir de un proceso de discusión hace horas nomás, con respecto a los derechos políticos y al sistema político y al sistema electoral. ¿No? ¿Cuál fue? De boleta única, ¿no? Bueno, un voto, media sanción al proyecto de ley de boleta única en la Cámara de Diputados. ¿Qué es esto de la boleta única? ¿Saben? Sí, es una sola boleta, tipo una papeleta grande, donde van a ir todos los candidatos de cada partido. Por ejemplo, ahí vi un gráfico de la boleta de las PASO. O sea, por ejemplo, Cambiemos o Juntos por el Cambio, y había varios ahí, y vos elegías, y la de los radicales también, y la del partido. Entonces se va a unificar el voto en una sola boleta. Pero no es solamente una boleta para la fuerza electoral que compite dentro de la fuerza Van electoral. todas las fuerzas electorales que compiten en la elección. Las que están habilitadas para competir, ¿no? Exactamente. Creo que era nacional, después creo que quedaba el tema de las provincias que adhieren, ¿no? Algo así, escuché también. No es... Claro, porque el Congreso Nacional puede legislar solamente por las candidaturas nacionales. Claro. Por ejemplo, para la próxima elección, ¿sobre qué puede legislar? Puede legislar sobre la elección del presidente, presidenta, puede legislar sobre diputado nacional, que se van a elegir obviamente, puede legislar sobre senadora nacional, el año que viene nos toca senaduría nacional en la provincia de Buenos Aires. Bien, de esos tres cargos. De esos tres cargos,
la boleta única tiene que incluir todas las fuerzas políticas, ¿no? Pero tiene un tema, que no entran, por ejemplo, los 35 diputados nacionales que se eligen en la elección. Porque no entran los 35 nombres de los diputados nacionales con los 35 suplentes. Entonces no lleva el nombre de todos los candidatos. Lleva el nombre hasta 5 candidatos, hasta los primeros 5 candidatos. Entonces ahí ya tenés un tema que no es que en la boleta única entran todos los candidatos, entran los primeros 5 candidatos. ¿Sí? Es más sábana que la sábana que tenemos. Termina siendo más sábana que la sábana que tenés, porque la sábana que tenés, por lo menos están todos, los lees a todos. En la boleta única no podés leer a todos. No presentaron el proyecto en el Congreso ahora para que en la boleta aparezca solo. No, aparecen los primeros 5, quedó el dictamen. Los primeros 5 los colegiados, ¿no? Ahora, además, hay una discusión. ¿Por qué hay una discusión? Porque lo que nosotros tenemos que saber, que el sistema electoral que yo elija no es neutro en sus consecuencias. Primero que no hay un sistema perfecto, eso es obvio. No hay un sistema perfecto. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, 2 presidentes elegidos tuvieron menos votos que el que perdió. Por el sistema electoral, por la cantidad de electores, por la Florida, ¡pum! ¿Cómo? Yo tuve 45 millones y él tuvo 42, y el presidente el que tiene 42 y yo tengo 45. Y sí, no hay sistema perfecto. Y ahí funciona la cosa. La democracia sigue. Sí, incluso la elección de Gore, que fue con Clinton, que era vice de Clinton, también había ganado un montón y la corte después dijo Bush. Al Gore con Bush y Sí. Trump con Hillary Clinton. Claro, están con Hillary. También, en los dos casos, lo que pasa es que al Gore y Bush resolvió la corte. Peor todavía. Mucho peor. ¿No? Porque 5 personas te resuelven sobre millones y millones y millones de votos. Pero bueno, ¿qué quiero expresar con esto? Primero, no hay un sistema perfecto. No lo hay. Ahora, el sistema actual, y acá yo expreso una posición, el sistema actual tiene una particularidad. Desde el 83 a la fecha, gobernaron todas las fuerzas políticas. Tan imperfecto no es. Porque si fuera amañado, no habría alternancia democrática. El que ganó no lo suelto nunca el poder. Porque si el sistema está amañado, listo, olvídate. No te dejé ganar nunca más. Ahora, por algo no está tan amañado, porque hubo mucha alternancia, no poca alternancia. Mucha alternancia política. ¿Bien? Entonces, el sistema, ¿qué uno podría decir con una práctica futbolera? Equipo que gana no se cambia, digamos, ¿no? Digamos, es difícil pensar que solamente por una cuestión de ahorro de papel, cuando vos dependés del sistema democrático, la paz social, la legitimidad democrática, el acompañamiento de la voluntad política representativa en lo electoral, digamos, cuando todo eso está tan condicionante que solamente la cuestión del papel sea expresada por esto. ¿Es la muerte la boleta única? No es la muerte. ¿Es la muerte la boleta actual? No es la muerte, digamos. Nada es la muerte de nada. Lo que sí es cierto de que empiezan a aparecer cosas que trastocan el sistema de representatividad. Por ejemplo, la boleta única personaliza mucho más en el primer candidato. Bien, personaliza mucho más en el primer candidato porque es el que realmente termina apareciendo fuertemente. Le baja el perfil a la fuerza política, un tema. En nuestro país hay cultura de participación a partidos políticos. No tengo que ni decirlo. Es una cultura democrática de la Argentina. ¿Está mal? ¿Por qué va a estar mal que la gente vote un mismo partido político si le acompaña esa plataforma política porque es la que tradicionalmente lo representa? Nadie le puede decir a una persona, no, lo que pasa es que vos tenés que leerte
a Max Weber y después tenés que leerte la democracia con Dash y después podés ir a votar. No, no, voy a ir a votar cualquiera. Y vota como la gente cree que tiene que votar. Y nadie de nosotros le puede decir a una persona si vota bien o vota mal, digamos. Porque la base esencial del sistema democrático es respetar lo que el otro decidió. Entonces, que haya gente que decida por fuerza política, no puede ser una cuestión que nosotros querramos corregir, sancionar, emprolijar. ¿Quiénes somos para hacer tal o cual cosa? Gente vota como vota. La boleta única impide eso prácticamente. ¿Por qué? Porque tenés que tener una capacidad y un conocimiento muy específico para poder identificar en esa maroma de nombres y caritas y todo, cuál es la fuerza política que a vos te viene representando. Entonces yo digo, siempre hay que pensar que la estructura electoral tiene que ser tratando, intentando lo que mejor refleje la voluntad popular. Es más complicada, es más larga, no importa todo lo que nos cueste más largo, más complicado, porque en definitiva va a ser la base de sustentación de la representatividad democrática que vos tenés. Entonces, si hay que tardar más tiempo, cosa que no es cierto, porque la verdad que la Argentina resuelve muy rápidamente su sistema electoral. Ustedes, no sé si lo saben, pero digamos, como hay fiscales de todas las fuerzas políticas, se cuenta todo delante de los fiscales de cada fuerza política, pero además la urna se cierra, y si después yo la quiero impugnar a la urna, están los papelitos metidos adentro. Se abre y se vuelve a contar todo de nuevo. A ver si dio con la planilla que se llevó el presidente, y después la que se llevó el fiscal A, el fiscal B, el fiscal C, a ver si todas las planillas están iguales. ¿No? Entonces yo lo puedo volver a abrir a esa urna, y no, mira, la planilla dice una cosa y los votos adentro dicen otra. Bueno, entonces la puedo impugnar a esa urna. Entonces, el sistema, la verdad que es un sistema antiguo, sí, seguro, lejísimamente seguro, porque están los papeles adentro de la urna y están todos los fiscales de todas las fuerzas políticas sentaditos ahí y van viendo lo que pasa. Bueno, una apreciación, que no es una verdad absoluta, pero es una apreciación con respecto a la discusión que se está dando, y si estamos dando derecho político, no le voy a hablar del sexo de los ángeles, le voy a pasar por alto algo que se está discutiendo ahora y que va a ir al Senado, vamos a hablar de esto. Y después otra cosa que me parece interesante, ¿alguna duda con esto? ¿De la boleta única? ¿Alguna duda? ¿O alguna apreciación o alguna opinión? No, que supongo que irán a tener más relevancia las PASO, quizás porque los partidos van a tener que mostrar bien a sus candidatos, entonces hay que tiene cierta conciencia, digo, ¿no? Cultura de leer más y buscar más, buscará ahí a candidatos que realmente quiere elegir. Yo creo que las pasos van a ser una carnicería, te lo digo con absoluta sinceridad. Digo, yo quiero dibujar, búsquenlo por internet, quiero dibujar el tamaño de la boleta para poner las caritas, todo en un mismo papel, supónganse que, como es muy probable, Juntos por el Cambio tenga 3 candidatos a presidente, Frente de Todos tenga 2, el FIT tenga 3, el armado de La Habana, Urtubey, no sé, me animo a decir cualquier cosa, tenga 2, ¿no? Bueno, eso solo de candidatos a presidente, ¿no? Después tenés las candidaturas a diputados, después tenés las candidaturas a senadores, pero después tenés que engancharle el gobernador, los diputados o senadores provinciales, los intendentes con sus concejales. Todo eso en una boleta. ¿Ustedes se imaginan si por ejemplo, la provincia de Buenos Aires dice, bueno, está bien, repiola esto de la boleta única, enganchemos toda una boleta única. Saco una ley provincial, me engancho una boleta única nacional. ¿Se imaginan el tamaño? 5 presidentes, diputados nacionales, senadores, después viene gobernador, 2, pongámosle 2, 3 por fuerza. ¿Cuántas fuerzas dijimos? 6 fuerzas compiten a presidente. O sea, yo la verdad que la dimensión de eso lo veo realmente complejo. Personalmente creo que no va a pasar en el Senado. Me parece a mí que es una disputa, una tensión política,
me parece que hay intenciones de haber generado una mayoría opositora. Es el juego de la política, digamos, no nos rasgamos las vestiduras de eso. Pero pensando específicamente el sistema, es un sistema muy difícil para la gran diversidad que vos tenés acá de opciones electorales, sobre todo en la PASO. Después Sí, en la general te quedan menos. Por ahí para un bipartidismo sería normal, estaría bien, no habría tantos, pero acá tenemos muchos partidos y entonces sí, ahí sería una locura. Para un bipartidismo como el norteamericano, donde vos incluso las primarias son por partido político, no son el día de la elección. Vieron que las primarias de ellos son como 8 meses, 10 meses que van circulando y van haciendo por estado. Entonces me van votando, y cuando voy perdiendo los distintos estados me voy bajando y se van acumulando los votos y de ahí sale un presidente. Listo, los demócratas tienen 1, primarias, 8 meses de primaria. Y después, a la par, el republicano, listo, 1. Y llegan con un candidato cada uno. Es un sistema distinto, por eso digo, ni hay perfectos, ni hay buenos, ni hay malos, hay que tratar de que sean lo más prolijo posible, obviamente. Pero quiero decir que la no neutralidad no significa la intencionalidad maliciosa. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero expresar. Pero tampoco podemos hacer cosas que no reflejen la representatividad democrática. ¿Bien? Que tiene que tener el proceso electoral. Bueno, y ahí Federico nos plantea unas cositas que también se pueden sumar. Bueno, eso con respecto a boleta única. Y alguna cosa que yo quiero agregar acá también, y voy un poco cerrando, es la particularidad que se da también con la novedosa ley de paridad de género que se da primero en el ámbito provincial y que luego se da también en el ámbito nacional, ¿no? Digo novedosa porque la Argentina venía de un proceso de lo que se llamó la vieja ley de cupo, que era la ley del 30%, donde establecía como un mínimo de 30% de mujeres que integren la lista, y hoy llegamos a un sistema de paridad de género que la ley establece. Sistema que si no lo respetás, por ejemplo, una fuerza política que dice yo no creo en el feminismo, no creo en la paridad de género, no tengo que pedir perdón por ser macho, pero tengo que armar la ley, la lista la tengo que armar con paridad de género, porque si no, no me la reconocen. ¿Bien? Eso produce la ley. La ley hace que vos podés decir lo que diga en la televisión, pero cuando armás la lista, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, hasta el final. Eso por un lado. Y eso también nuestra Constitución lo rescataba como en el artículo 37 a través de la igualdad real de oportunidades. Hacía referencia a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres la Constitución del 94. Ya estaba la ley llamada de cupo, la ley de cupo femenino, del 30%, pero hoy día esa ley ha tenido un salto sustantivo a partir de el sistema de paridad. Y después, otra cuestión que tiene una cuestión que me parece también interesante, que es el tema de contribuciones y aportes. La ley actual ha tenido una modificación que no ha vuelto a ser rectificada, que rompió, que fue en el 2017, que rompió con una historia en el proceso de financiamiento de los partidos políticos que no permite el financiamiento de personas jurídicas, solamente el financiamiento de personas físicas. Bueno, eso fue modificado, quedó solamente la prohibición para sociedades anónimas, bien, pero no específicamente para personas jurídicas, cosa que antes no se permitía. Sí mantiene la prohibición para empresas concesionarias de servicios públicos, empresas prestatarias de empresas de juego, o personas jurídicas extranjeras, personas jurídicas ideales extranjeras, con sede en el extranjero. Bueno, esa prohibición del financiamiento todavía perdura. Y tengan en cuenta, sí, dos formas de participación política de democracia semidirecta, que es el 39 y el 40, ¿sí? De la Constitución. Ténganlos en cuenta, mírenlos.
Uno es la iniciativa popular de leyes, el artículo 39 de la Constitución, y otro es la llamada consulta popular, que tiene como dos estamentos distintos, ¿no? Un sistema más de referéndum y un sistema más de consulta popular, ¿no? Un sistema más de referéndum donde se vota y se termina definiendo para un lado o para el otro, y un sistema más de consulta popular, ese artículo 40, ténganlo en cuenta. ¿Bien? Bueno, es viernes y ya más no les puedo pedir, así que no voy a hacer como la compañera de obligaciones que dijo acá Carlos, así que los voy a soltar temprano. Va, más o menos. Bueno, ¿alguna duda con todo esto? Ahí estaba Ernestina también, que estamos juntos cursando, y se escapó en el momento. ¿Y qué? ¿Y se? Se escapó, se fue para Me humanos. vine para humanos. Se fue para humanos. Bueno, ¿estamos bien entonces? ¿Dejamos acá? Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. Chau, chau, nos vemos. Gracias, igualmente.